Buenas noches para todos. Somos estudiantes de especialización en seguridad informática de la clase de criptografía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios e integrantes del grupo número 15, Jorge Luis Ospino Faciolince, Gilmar Becerra Martínez y quien les habla, Elkin de Jesús Sánchez Burgos. Vamos a presentar la actividad de la semana número 8, la cual corresponde a un ejercicio práctico de cifrado y descifrado de un mensaje, aplicando el algoritmo RCA y de entender sus principios a partir del funcionamiento de un software de tipo open source como Cryptool 2.0. El algoritmo RCA es un sistema de criptografía de clave pública asimétrica, fundamental para la seguridad digital, que utiliza un par de claves, una pública para cifrar y una privada para descifrar. Se basa en la dificultad matemática de factorizar números primos grandes, garantizando comunicaciones seguras y firmas digitales en Internet. Su fundamento fue creado por Rivets, Samir y Adleman en el año 1977. Se basa en que multiplicar dos números primos grandes es fácil, pero factorizar su producto resultante es extremadamente difícil, base de la seguridad del sistema. Clave pública EN se comparte libremente y se usa para cifrar mensajes. Clave privada DN se mantiene secreta y es la única capaz de descifrar la información. Aplicaciones principales: asegurar transacciones en sitios web, SSL por TLS, firmas digitales para autenticidad y cifrado de correos electrónicos. Para verlo de manera técnica, utilizamos la herramienta gratuita Cryptool 2.1. Aquí encontrarás el link de su uso para sus dos ejemplos. Hola, mi nombre es Gilmar Becerra y como lo mencionaba el compañero Elkin, vamos a continuar con el desarrollo de las actividades conforme se estipularon en la guía para esta actividad, valga la redundancia, la actividad de la semana 8. Ya tenemos aquí abierto el programa, organizada cada uno de los ítems que requerimos para la encriptación. Ya tenemos el texto copiado. Ahora vamos con los parámetros que dice generar claves por medio de tres métodos distintos. En esta ocasión lo vamos a hacer por el primer método, que es ingresando los números primos de manera manual. Ya acá en el ítem de llave tenemos seleccionado que es ingresar los números los primos, perdón, de manera manual. Aquí en la actividad nos dejan transcrito los números que tenemos que usar. En este caso los copiamos, los agregamos aquí, opción de P, eh, en la opción de Q, utilizamos este y en la opción de Q utilizamos este y en la opción public o la E utilizamos el número 7 que ya por cierto está ahí. Acá tenemos un test input que es pues el texto a que vamos a encriptar. Aquí tenemos las llaves o las condiciones. Aquí tenemos un code y la encriptación RSA, que viene siendo la encriptación. Vamos a correr la encriptación. Vemos que aquí en este test de output nos sale el resultado de la encriptación. Vemos que nos salen, observamos que nos salen una encriptación de 2024 caracteres y observamos que todo está corriendo de manera correcta, todo está al 100, ¿sí? Vamos con el segundo ítem,
dice que vamos a ingresar las claves o llaves manualmente. Entonces vamos acá, nos dice que N299 es igual a 7 y la llave es esta. Copiémosla de una vez para que pues la peguemos allá. Y acá nos dice, recuerden que nos dice que tenemos que ingresar las claves manualmente. Entonces seleccionamos acá manualmente. Aquí ya habíamos estado haciendo la práctica. 299 es 7 y acá es lo que acabamos de copiar. Esto exactamente. Confirmemos. Listo. Si está bien. Y encriptemos. Miremos que en el ejercicio anterior nos salía una encriptación de 2024 caracteres. Veamos ahora con estas condiciones que pues los datos se ingresaron manualmente. ¿Qué resultado podemos tener? Miren que en este caso tenemos 3872 caracteres. Fue un cambio bastante alto. Vemos que todas las llaves están corriendo perfectamente, no hay ningún inconveniente. Y aquí podemos observar la encriptación. Vamos con el tercer ejercicio que tenemos de encriptación y nos dice que generar aleatoriamente los números primos con distintos números de bits. En este caso de 100, de 512, de 1024 y de 2048. Entonces, perdón, vamos acá. Eh, perdón. Y vamos a cambiar los bits. La primera opción, si no estoy mal, era de 100. ¿Sí? 100, 512. Entonces, si ingresamos 100 y miramos, ejecutamos y miramos que tenemos 2024 caracteres en esta primera opción. Pausamos y vamos con 512 bits. Anteriormente eran 524. Veamos qué cambios tenemos aquí. Son 578 con 512 bits. Detenemos y vamos con 1024. 1024 es un número bastante grande. Por ende, pues siempre tiende a demorar un poquito más. Miren que ya nos salen 2303 caracteres, pero pues todo funciona correctamente, no hay ningún inconveniente. Nos está haciendo el encriptado. Detenemos, perdón, detenemos y continuamos con 2048 bits. 2048, pues supongo que al ser un número bastante alto se demoraría un poco más. Ejecutemos. Supongo que debe estar en los 3000 caracteres probablemente. Esperemos. No, está un poquito más bajo. Son 2774 caracteres. Está bien. Vemos que todo corrió de manera correcta. Y así finalizamos el proceso de encriptación. Ya continuará el compañero Jorge con el proceso de desencriptación y demás puntos a resolver. Hola a todos y todas, dando continuidad al taller número 8, al taller técnico número 8. Me presento, mi nombre es Jorge Pino, estudiante de la especialización de seguridad informática de la Universidad y Minuto. Eh, Como lo mencionaban mis compañeros,
Vamos a validar los puntos del taller asociados al punto número 4, donde vamos a hacer el proceso de descifrado del mensaje con RCA, utilizando apropiadamente la herramienta Cryptool 2.0. Para nuestro caso, pues tenemos la versión 2.1, una versión muy estable. Vamos a generar la representación visual que nos brinda hoy Cryptool como herramienta de análisis de los algoritmos de encripción, sus componentes de entrada y salida. Y por último, vamos a realizar el proceso de cifrado y descifrado de un mensaje diferente al expuesto en el punto número 2, que contiene o va a contener un mínimo de 50 palabras. Listo. Entonces, para este proceso vamos a ingresar a la herramienta de Cryptool. Ya previamente, como lo mencionó mi compañero Gilman, habíamos hecho el ejercicio de encriptación bajo los puntos señalados en el taller. Vamos a identificar todos los parámetros que necesitamos para la desencriptación. Pero antes vamos a conocer un poco lo que nos proporciona la herramienta CryptTool en su versión 2.1. Aquí en la herramienta nosotros vamos a poder encontrar en la parte superior, en Home, dos opciones que nos van a servir a trabajar en esta herramienta. Hay una opción WISA, que es como un asistente que nos permite poder utilizar diferentes algoritmos y nos va guiando para poder agregar los componentes y que de esta forma nos ayuden a analizar o realizar unos algoritmos de encriptación o desencriptación, si así lo queremos. Vamos a explicarnos brevemente el que utilizamos nosotros, la opción, que es la parte de Workplace o espacio de trabajo. Entonces, aquí en esta opción, si nosotros utilizamos esta parte, vamos a tener una plataforma con un dashboard donde vamos a poder utilizar los diferentes componentes que nos proporciona la herramienta. Para nuestro caso y el ejercicio que nos encarga el taller número 8, vamos a generar de manera visual pues, los componentes tanto de entrada y salida y posteriormente vamos a realizar el proceso de descifrado. ¿Listo? Entonces, para este caso, digamos que la herramienta nos proporciona unos componentes aquí en esta barra lateral izquierda, donde nosotros podemos hacer el llamado al componente del algoritmo y parte del algoritmo también hay un key generator, donde nosotros podemos agregar esos componentes que nos proporciona la herramienta. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues llamándolo aquí en la búsqueda de RCA. Yo lo puedo llamar a esta parte de acá, donde voy a trabajar, en el dashboard, la parte plana. Lo puedo hacer dándole doble clic. Aquí ya tengo, para poder moverlo, pues solamente me ubico en los cuadros que están en la parte superior, lo amplío y aquí me va a dar la opción del algoritmo en su fase de acción de encripción y desencripción. Listo. También puedo llamar al RSA Key Generator, que me va a permitir tomar esos datos de entrada o de salida para poder generar tanto las llaves privadas como la llave pública. Para nuestro caso, como digamos que el algoritmo cumple con las particulares de generar lo que son números primos, de igual manera aquí lo puedo hacer tanto de manera manual como de manera aleatoria, como lo explicó mi compañero Gilman. Y como lo dice el ejercicio, explicando un poco por qué estos algoritmos deben de contener tanto texto de entrada como texto de salida. Yo voy a colocarle aquí la palabra text y me va a dar el texto de entrada que requiere, que sería el mensaje que yo voy a encriptar, y en texto de salida ya el mensaje desencriptado. Listo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Igualmente, llamamos aquí el texto de entrada. Aquí tenemos un texto de entrada, si se van ustedes, test input. Y para agregar también podemos colocar el test output. Listo. Entonces, en este sentido, pues digamos que ya tendríamos un texto de entrada, todo el proceso del algoritmo y un texto de salida. Entonces, vamos a visualizar cómo podemos hacer el proceso de desencripción, que sería el punto, el tercer punto, perdón, el cuarto
puntos de descifrado. Y por último, vamos a hacer el descifrado y descifrado del texto de 50 palabras. ¿Listo? Entonces, aquí ya me voy, ya lo tenemos previamente cargado. Estos fueron los parámetros que se cargaron en el momento de hacer la inscripción. Entonces, aquí tenemos el RSA Case Generator. Aquí tenemos un decodificador de, de texto. Aquí este fue el texto de entrada previamente cargado, la acción cuando hicimos la inscripción. Recuerden bien que para poder hacer el descifrado, nosotros ya debemos de contar con un texto cifrado. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos la acción de cifrado, que es la parte inicial del ejercicio, y aquí contamos con la opción de descifrado del algoritmo. Aquí utilizamos utilizamos un decodificador y aquí un encodificador. Entonces tenemos nuestro texto de salida para cifrado y nuestro texto de salida para cuando ya descifremos. Listo, de ahí se compone la parte del algoritmo. Entonces, haciendo el ejercicio, pues nos pide hacer un descifrado. Vamos a tomar el primer punto donde lo hicimos de manera manual. Entonces, la herramienta nos proporciona en la parte superior un botón de play y stop, entonces vamos aquí a ejecutarlo. Si nos damos cuenta, este fue el texto inicial que nos dieron. Uno de los puntos que habíamos que meter los valores primos, los números primos de manera manual. Aquí se hizo el proceso de encripción. Aquí tenemos el texto encriptado. Y obviamente, pues el proceso de desencripción va a tomar el algoritmo en su fase de desencripción utilizando las llaves que nosotros previamente cargamos. Y si se dan cuenta, vamos a hacer aquí un análisis de que el texto que nosotros inicialmente enviamos en texto plano fue cifrado y posteriormente será el mismo texto en el proceso de descifrado. Listo. De esta manera, pues podemos analizar que el algoritmo cumple con las características de poder tomar el texto plano, convertirlo en un texto cifrado que no se puede identificar y luego, pues digamos que con la misma metodología que cumple el algoritmo, pues hacemos todo el proceso de cifrado. Para finalizar, digamos que nos han propuesto tomar un texto de 50 palabras, vamos a modificarlo para hacer la evaluación. Ya yo tengo un texto previamente aquí cargado. Voy a detenerlo para poder cargar y manipular cada uno de estos objetos o componentes. Yo lo debo de tener en modo detenido. Entonces voy a modificar aquí parte del texto. Este es el nuevo texto que voy a cargar, ¿sí? Si se dan cuenta, el texto cambia totalmente. Eh, Puedo utilizar para cifrarlo la parte de cargar los números de manera manual o de manera aleatoria. Voy a tomarlos de manera manual porque ya los tengo preconfigurados. Y aquí entonces voy a ejecutar nuevamente. Entonces, si se dan cuenta, automáticamente también aquí el texto de cifrado cambia totalmente y si se dan cuenta que al final pues, también vamos a tener el texto que yo envié en texto plano, pues digamos que es el mismo texto con el que yo voy a contar en el texto descifrado. Entonces aquí ya nos hemos dado cuenta que el algoritmo trabaja bien, un algoritmo muy utilizado como lo expresaba Elkin, como lo expresaba Gilman, un algoritmo asimétrico, pues que nos proporciona y nos sirve para poder cifrar mensajes en la parte de correos electrónicos, en la parte de navegación web, en la parte de inscripción de certificados SSL. Entonces, es un algoritmo muy utilizado, muy proporcional para las necesidades puntuales de encriptación y desencriptación de mensajes seguros. Voy a detenerlo aquí, espero que esto haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos por estar muy atentos. Mil gracias.